Y agradezco a la sociedad de Ciudad de Cristóbal la invitación a presentar el libro del Padre Calderón. Y me tocó la parte más difícil porque me dejaron al final. Y siempre las comparaciones son terribles, pero bueno. Cuenta en este libro su autor que, habiendo decidido el nuevo motivo de sus investigaciones históricas, consultó con el padre José Herrera, enamorado bibliófilo de las antigüedades mexicanas, quien, generoso como siempre, no tardó en franquearle las puertas de su rica biblioteca. Allí encontró, dice, 14 manuscritos guadalupanos, inéditos, llamando su atención principalmente el que llevaba el título Reales Cédulas de la Colegiata Guadalupe de la Ciudad de México. Se trataba en efecto de una copia del siglo XVIII de la recopilación original de los despachos reales con que en esa misma centuria los diferentes monarcas españoles fueron dirimiendo los asuntos concernientes a la fundación y administración de las que conocemos hoy como Villa y Basílica de Guadalupe. Percatándose de la importancia del manuscrito, el padre Gabriel Calderón optó por él, dedicándole enseguida el paciente y fatigoso, aunque siempre amoroso, esfuerzo de paleografiarlo. El resultado fue el que hoy tenemos en las manos, el libro Cédulas Guadalupanas 1725-1785. Valiosa herramienta no solo para los historiadores del convento del Tepeyac, sino para todos los interesados en la vida de la Nueva España. Paradójicamente, en estos días hemos sido testigos de la, por decirlo menos, insólita decisión de las autoridades educativas de privar a los libros de texto del tema de, como ellos lo llaman, la colonia. Según parece, la conquista de la Ciudad de México y el subsecuente proceso por el que, no sin dolor, a través de 300 años, se creó la nacionalidad mexicana, carece para ellos de valor. Pero ¿qué puede esperarse de un sistema donde la educación no ha sido laica y equilibrada, sino buena hija de los prejuicios positivistas y revolucionarios, donde surgió decididamente antirreligiosa y antihispánica? Nuestros actuales gobernantes, como los anteriores y posiblemente como los que los sigan, fueron incluidos en dicho sistema, de forma que para ellos el periodo 1521-1821 es solo, según en la escuela les dijeron, el molesto impas donde, si algo ocurrió, fue la vergonzosa dominación española. La colonia, cual con cierto desprecio llaman ellos en la época virreinal, es así un periodo donde nada bueno pasó, pues entonces México se hallaba bajo las células del monarca ibérico y la Iglesia Católica. Suponiendo que existe un México quintaesencial y suprahistórico, porque sus maestras de primaria se lo hicieron sentir, los encargados de los libros de texto, queriendo quedarse con lo bueno, intentan suprimir los 3 siglos de ignominia mexicana para así quedarse solo con los triunfos prehispánicos e independentistas. México es para ellos, y creo que están haciéndoles un favor al adjudicarles cierta conciencia histórica, el mundo precolombino resurgido con la independencia. El México verdadero sería aquel que, luego de sobrevivir a las imposiciones de la colonia, representadas por el rey de España y la religión católica, se libera de ellas cuando simbólicamente el padre Hidalgo enargó el estandarte de la Virgen de Guadalupe. La erradicación del periodo novohispano de los libros de texto impide, por supuesto, la comprensión del surgimiento de la nacionalidad mexicana, volviendo extravagante el símbolo guadalupano de Hidalgo. El México en que vivimos no es producto de la emancipación de una opresión colonial, sino resultado de un complejísimo proceso civilizatorio que se gestó precisamente durante los años que los responsables de los libros de texto quieren anular. Quienes pretenden olvidarse del virreinato español y de la Iglesia Católica mutilan la nacionalidad mexicana. Por el contrario, libros como el del padre Calderón, que hoy con tanto gusto presentamos, coadyuvan a la comprensión de la misma, pues muestran no solo la relación existente entre los gobiernos civil y eclesiástico novohispanos, pero también, y así sea de modo indirecto, a través de la administración del santuario guadalupano, el crecimiento y trascendental importancia que el culto a la Virgen de Tepeyac tuvo durante el siglo XVIII para la conformación de lo que hoy llamamos México. En efecto, a través de sus páginas vamos comprobando, con el ir y venir de las cartas y los tiempos, las necesidades siempre crecientes que tanto la población como el templo fueron teniendo. Aparejadas con la importancia que el fervor de la guadalupana despertaba en cada vez más amplios territorios de Nueva España y América, tales necesidades requirieron la intervención más o menos frecuente de las jerarquías eclesiástica y civil. La obra del padre Calderón muestra detalladamente el modo en que la de esta última se dio, dejando ver a la vez los intersticios de una política que tendía, sobre todo a partir del nefasto gobierno de Carlos III, sí a la sumisión, que no precisamente separación de la Iglesia
Si un tanto cuanto arbitrariamente tomamos como punto de partida del auge del culto guadalupano el libro del padre Miguel Sánchez, Imagen de la Virgen María, publicado en 1648, veremos que en pocos años, y siempre de modo exponencial, este llegó a tal punto que muy pronto, en 1727, en el Entebula papal, fue casi necesario convertir la iglesia, centro del mismo, en colegiata. El entusiasmo que la Virgen de Guadalupe despertaba para entonces, en todas las clases sociales novohispanas, hizo que el lugar donde era venerada cobrara tal importancia que se considerara modelo independiente del arzobispado de México. No se explica bien de hecho no se explica cuál es la decisión por la que se opta por la colegiata y no por el convento. Ello comenzó a ocurrir, según comprobamos en el libro del padre Calderón, cuando desde febrero de 1717 el rey decidió consultar a su consejo sobre dicha posibilidad. A resultas de la consulta se expediría el documento pontificio y a partir de entonces la historia del santuario se desarrollaría, como lo muestra el mismo libro, a través de los logros y sinsabores de su nueva condición de independencia le brindaba. Entre los principales podemos mencionar, aparte del anterior, la constitución del poblado de Guadalupe en Villa. Este privilegio se le concedió el rey con separación de los indígenas sujetos a la jurisdicción de Santiago, considerando que hasta entonces se hallaba bajo la administración de la Ciudad de México. Una de las causas fue lo mucho que se había trabajado en llevar agua al pueblo. Con esta medida se esperaba acrecentar el número de españoles, léase población blanca, incluidos los criollos, logrando así una extensión continua mediante la proximidad de los habitadores. El rey mandaba, para este efecto, que se instauraran, con independencia del pueblo de Santiago, los oficios consigiles de indios y asimismo que se señalasen tierras en que se extendiera dicha villa. Es decir, el importante culto a la Virgen, manifestado en la elección de la colegiata, redundaba también en la independencia de la nueva villa de la Ciudad de México, cuya conformación apuntaba a la emancipación y acrecentamiento formales, no solo políticos, del nuevo centro urbano. El asunto del agua era de capital trascendencia en tanto estaba encaminado a la misma. Se intentaba entonces construir una arquería que llevara el líquido de Tlalnepantla a Guadalupe, para cuya distribución sería una fuente en virtud de la cual era necesario modificar la traza de la plaza